Saludos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús, en todo el mundo y en todo lugar, aunque yo no los conozca, en donde llegue esta bendita palabra, que Dios toque corazones para algún día poderlos conocer. Dejo los teléfonos, benditos hermanos, y poder compartir en estos últimos tiempos de apostasía, en estos últimos tiempos ya proféticamente casi apocalípticos, son los principios de dolores de parto, y poder compartir unánimes, benditos hermanos, el bendito camino que Dios y nuestro Señor nos han dejado que caminemos. Que la gracia y la paz de Dios y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes, y me pongo a los pies de Cristo. Me pongo a sus pies, bendito hermano y bendita hermana, para proseguir con estas benditas enseñanzas en Cristo Jesús, desglosando el Evangelio de San Juan con la enseñanza número 13. Ayer, por la gracia de Dios y por su misericordia, terminamos el capítulo 5 del Evangelio de San Juan. Vamos a proseguir con el capítulo 6, 1. Siempre, bendito hermano de Dios y bendita hermana, le pido Biblia en mano para que corroboremos en todo momento que la bendita palabra está viva, es de Dios, y que yo solamente soy un instrumento donde Dios nos da el entendimiento o trata de explicarnos estas benditas historias vivas como una sombra de las riquezas que hoy podemos participar y de los mandamientos que tenemos. Así que bueno, estamos aprendiendo al Hijo de Dios que se despojó de sí mismo, tomó forma humana, lo que vino a hacer mientras estuvo aquí en el planeta Tierra, tanto en el Antiguo Testamento antes de recibir el Espíritu Santo, como en este nuevo pacto, desde el momento en que recibe el Espíritu Santo, y ahí empezamos nosotros a ver cómo camina nuestro Señor Jesucristo y cómo tiene que ser un representante, porque Él es el primogénito y es digno de toda alabanza, porque Él nos enseñó el camino, sobre todo en el ministerio, a los que nos dedicamos a la obra de Dios, para que sepamos el Espíritu Santo cómo puede guiar a un ser humano obediente y sujeto a Él. Entonces, estamos viendo hasta aquí cómo nuestro Señor trabajó todos los días y a lo que se dedicó, a enseñar la bendita palabra de Dios, a enseñar el camino. Bien, sigamos con esta enseñanza. 6.1, por favor, bendito pueblo de Dios. Dice así: después de esto, de estas cosas que vimos ayer en la enseñanza número 13, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Generalmente cruzaban en barcas para ir de un lado a otro lado, aunque en algunas ocasiones también la Biblia le llama lagos, y cruzaban de lado a lado en Tiberias. Y Cristo Jesús, pues ya habiendo hecho milagros y habiendo dado ya enseñanza, le seguía gran multitud de gente, porque veían las señales que hacía a los enfermos. Es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, meditar en la palabra que nos deja y nos plasma Dios el día de hoy, para poder discernir y poder entender a qué se refiere esto. Mucha gente se acerca a Dios, sean católicos o sean lo que sean, al Dios del cielo, siempre para pedir una de las principales razones: sanación para los enfermos, sanación para todos los que les han dictaminado alguna enfermedad de muerte. Es cuando verdaderamente se acercan y cuando piden a Dios. Yo recuerdo anteriormente, como católico, hace muchos años, 18, 20 años, que cada año íbamos nosotros a San Juan de los Lagos. Es aquí en México, en el estado de Jalisco. Es un pueblo
que se llama San Juan de los Lagos, en donde es venerada una virgen que se llama la Virgen de San Juan de los Lagos. Íbamos cada año allá porque pues, los católicos la consideran como una virgen muy milagrosa. De hecho, dentro del templo de los católicos hay un lugar en donde hay miles y miles de peticiones a esa virgen y también miles de agradecimientos a lo recibido. Yo recuerdo haber leído algunas de las peticiones y la mayoría era para padres enfermos, para hijos enfermos, con cáncer, con diabetes y con enfermedades ya muy difíciles de curar. Entonces, Cristo Jesús cuando vino, se le acercaban mucha gente, muchedumbres, no por fe, no por pagar el precio de la prédica y de lo que vino a decir Dios por medio de Cristo, sino se acercaban para que fueran sanos. Porque aquí habla de una multitud, bendito hermano y bendita hermana. Nosotros vamos primeramente, Dios, a terminar el Evangelio de San Juan, si Dios me lo permite, y a proseguir con enseñanzas. Pero en el tiempo que Dios me permita abrir su bendita boca y leer versículo tras versículo, vamos a concluir que cuando nuestro Señor Jesucristo fue entregado, esa muchedumbre fue la que lo entregó. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Verdaderamente poca gente, como lo vamos a ver en este capítulo 5 porque vamos a aprender mucho, poca gente lo quiso seguir cuando escuchaba el pacto y lo que escuchaba la gente con atención de lo que mandaba decir Dios para poder ser hijo de Dios. Mucha gente le pareció dura esa palabra y toda esa muchedumbre que se acercó, no nada más en esta multiplicación de peces, como vamos a ver, porque hubo dos, una para 5,000 personas y otra para 4,000, y también todas esas multitudes que se acercaban cuando Jesús enseñaba y no podían llegar a él por tanta gente, y en una de esas subieron a un enfermo por el techo y llegaban a Cristo. También cuando Cristo Jesús no podía caminar por la multitud y había una mujer enferma de flujo de sangre y en la multitud se le acercó como pudo y lo tocó. También cuando Cristo Jesús estaba en una multitud que no podía pasar su madre y sus hermanos y le dijeron: Señor, tu madre y tus hermanos te hablan. Y dijeron: ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi hermano? Pero no podían pasar. También cuando estaba en la orilla del mar y había una multitud y él se tuvo que subir a una barca. ¿Dónde quedó esa multitud bíblicamente cuando leemos ya, cuando nuestro Señor Jesucristo es crucificado? ¿En dónde está esa multitud? ¿En dónde estaban acompañando a Cristo? Nada más estaba María, las Marías, y estaba Juan, el único discípulo. Entonces, ¿dónde estaba la multitud? ¿En dónde estuvo? De hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo muere y resucita, bíblicamente, porque está escrito, únicamente se le aparece a un poco más de 500 personas. ¿Por qué? Porque fueron las que creyeron, porque fueron las que tomaron su cruz. De igual manera, bendito hermano y bendita hermana, esta enseñanza es profética, es para los tiempos de hoy. Hoy también hay muchísimos cristianos, muchos. Las iglesias están llenas, pero el representante que está ahí les promete por fe y declaran que sus hijos van a ser sanos, que cualquier problema que traigan, Cristo Jesús se los va a resolver, y están atiborradas esas iglesias porque es lo que la gente quiere. Pero cuando un verdadero representante les dice cuál es el precio para tener el amor de Dios, para tener el amor de Cristo, para tener una verdadera sanación, y que ya Dios nos amó dándonos a su Hijo Jesús, y que ahora nos toca a nosotros querer y amarle, para que las bendiciones
vayan viniendo en automático conforme nosotros vamos creyendo y haciendo los mandamientos. No creen. Ellos primero quieren recibir. Ahora recuerde que Cristo Jesús hizo esto, lo que vamos a ver, sanaba gente como una sombra de lo que iba a venir por fe. Bien, entonces se le acercaban multitudes. Vamos a ver qué pasó luego con esas multitudes que se le acercaban. Le seguía gran multitud porque, aquí dice, fíjate, porque veían las señales que hacían los enfermos. Y así dijo Cristo, bienaventurados los que vayan a creer sin ver. Por eso estamos en un pacto de fe. Mas no así en el primer pueblo, porque a los suyos vino. Ya le dije yo en enseñanzas pasadas que Dios es un Dios justo, que como el primer pueblo fue un instrumento en todo momento para que nos llegaran estas bendiciones y llegará nuestro Señor Jesucristo nacido en carne, tuvieron el privilegio de poder ver las señales físicamente, y Dios es justo, bendito hermano y bendita hermana. Porque los gentiles, el primero que fue Cornelio, y de ahí para adelante, ninguno tuvimos de Dios. No le voy a llamar privilegio porque a Dios nada le faltó, pero no pudimos ver a Cristo en carne y no pudimos ver los milagros que hacía cuando estuvo en carne. Nosotros por fe estamos. El primer pueblo, Dios era justo porque fue un pueblo que Dios escogió, y por siglos Dios, por medio de ese pueblo que padeció y sufrió, pues nos llegó toda esta riqueza. Es por eso que Cristo Jesús hace estas cosas a su pueblo, pero también con una enseñanza viva. El día de hoy, para usted y para mí, como lo vamos a aprender en este capítulo. Dice entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, poder explicar la Biblia espiritual y todos los simbolismos que Dios nos deja como enseñanza y consejo. Primeramente, Cristo Jesús subió a un monte con esa multitud. Los subió a un monte. Es muy importante porque bíblicamente un monte tiene dos representaciones en la Biblia. Cuando dice que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, yo le diría a este monte o a estos montes, muévanse de aquí y los montes se moverán, refiriéndose simbólicamente a lo que el ser humano, la psicología y la ciencia humana no pueden quitar del ser humano, que es el odio, el orgullo, la altivez, la soberbia, etcétera. No lo pueden quitar, mas sin embargo, cuando nosotros venimos con fe, esas montañas que es imposible que el ser humano mueva, con la fe, mediante el poder de Dios, nosotros podemos quitar de nuestro corazón todo ese daño y tener un corazón de carne, ya no de piedra, tener un corazón sano. Esa es una representación de los montes. La otra representación de los montes bíblicamente significa que los montes o las montañas bíblicamente son los lugares más altos del planeta Tierra, como el Everest, que es la parte más alta del planeta Tierra en tierra. Entonces, de igual manera, este simbolismo es que Cristo Jesús cuando vino, nosotros éramos de abajo, nosotros éramos del mundo, nosotros éramos terrenales, nosotros éramos, pues ahora sí que instrumentos del adversario sin saberlo, y Cristo Jesús, cuando nos acercamos, nos guía, y yo le enseñaba la vez pasada, ¿verdad? El mundo y un monte. Yo ya le di la explicación la vez pasada. ¿Cuál es el discipulado? El irnos alejando cada vez de Satanás, porque nosotros antes estábamos alejados aquí abajo en el globo terráqueo, en el mundo del tercer cielo de Dios. Estábamos alejados, y la palabra alejado significa muerto o separado. A Cristo Jesús viene y con el poder de Dios y mediante la fe nos va subiendo, porque la bendita palabra de Dios
no es terrenal y un ser de aquí abajo no puede escuchar la palabra de Dios. Es necesario que para que podamos entender este lenguaje y podamos escuchar esta bendita palabra de Dios, es necesario la muerte, que es el bautizo, y en el momento en que yo con fe me estoy bautizando, estoy dejando el planeta Tierra, y entonces cuando salgo del agua soy un ser de arriba, soy una persona espiritual. Claro que me falta mucho, claro que voy a venir a la palabra para que Dios me dé conocimiento de cuál es el camino, y si yo soy manso, con cada mandamiento me voy a ir acercando hasta llegar a la cumbre. Y llegar a la cumbre el día de hoy de la montaña, bendito hermano y bendita hermana, es lo que el apóstol Pablo decía. Los ojos puestos en la meta, corran con paciencia la carrera. ¿Cuál es mi meta o cuál debe de ser su meta de usted aquí en el planeta Tierra una vez que se bautiza? La meta no es la vida eterna, porque yo no puedo tener vida eterna si no llego a estar en las manos del alfarero, a tener el privilegio de una transformación mediante el poder de Dios hasta alcanzar el ministerio. Porque el ministerio, que es el campo, que es el amor al prójimo, que es para lo que Dios nos escogió para hacer luz, real sacerdocio, nación santa, para hacer la sal, eso es lo que me va a llevar a la vida eterna. Entonces, como discípulo, Dios nos enseña que los ojos puestos en el galardón. Y galardón es un premio, porque el ministerio, el trabajo y el Edén que perdió Adán y Eva es una recompensa que muchos no quieren o no tienen el entendimiento, más bien por el pecado, de que es una riqueza, es una herencia que nos regala Cristo, que es el campo, que es amar al prójimo, que es ser apóstol, maestro, profeta, pastor, evangelista, diácono, diaconisa, el don que Dios le quiera repartir, pero llegar. Porque sin importar el don, para poder llegar a tener cualquier don, sea cual sea, se necesita todo el discipulado y se necesita que Cristo Jesús nos suba a la montaña para estar a muchos kilómetros alejados de la mesa de Satanás y ser seres de arriba. Como nuestro Señor Jesucristo muchas veces lo declaró, que Él no era de aquí abajo, que Él era de allá arriba. Y de igual manera, sus seguidores no eran de aquí abajo, sino eran de allá arriba. Entonces, todos estos simbolismos, benditos hermanos en Cristo Jesús, que estamos aprendiendo aquí, tienen enseñanza. Ahora, ¿en dónde nos puede enseñar Cristo? Cristo no me puede enseñar como maestro y como sacerdote estando yo abajo. Para que Cristo Jesús se siente a enseñarme y alimentarme hoy espiritualmente, debo de ser un ser espiritual, debo de ser un ser elevado, debo de ser un ser que esté en la montaña. Alabado sea Dios. Luego dice en el versículo 4, y estaba cerca la Pascua de los judíos. Nuevamente, aquí ya pues estamos viendo que era la segunda Pascua después de que Cristo Jesús se bautizó. Recuerde que en la primera Pascua, después de que Cristo Jesús se bautiza y convierte el agua en sangre, recuerde que ya hablamos de una Pascua en donde había mercadería y donde Cristo Jesús volcó la mesa de los cambistas y tuvo celo por la casa de Dios. Ya lo vimos. Entonces, esto quiere decir que después de su bautizo, aquí ya tenía Cristo Jesús 2 años caminando, evangelizando, haciendo milagros, aunque aquí en San Juan llevamos pocos milagros, pero sí, terminando uno de los libros de los evangelios, dice así, que si hubieran escrito todos los milagros que Cristo Jesús hizo, no alcanzarían los libros para poderlos expresar. Así que, querido amigo, querido hermano y querida hermana, lo que estamos viendo de los milagros que hizo Cristo es poco. Lo que sí nos deja de abundancia es la enseñanza y su bendita palabra que nos deja la mesa para una transformación. Entonces,
se acercaba la Pascua de los judíos. Recuerde que la Pascua ya se lo había yo explicado anteriormente cuando tocamos el punto de la mesa de los cambistas. Era la fiesta anual que hacían los judíos como mandamiento cada año por la libertad por medio de Dios y Moisés que el pueblo tuvo de Faraón y de Egipto cuando salieron y cruzaron el Mar Rojo. Entonces, todavía en aquel entonces seguían haciendo esta fiesta, aunque no con sujeción a la ley primera, porque ya había mucho pecado. Habían algunos, pocos, que sí lo hacían de corazón. Bueno, se acercaba la Pascua de los judíos cuando Cristo Jesús nos deja esta enseñanza que vamos a ver. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Cristo Jesús siempre hablaba con ejemplos, con parábolas, para que hoy podamos nosotros traducir la bendita palabra a lo espiritual y entender estas benditas enseñanzas que Dios nos deja y poderlas entender. Bueno, primeramente le dice a uno de sus seguidores. Felipe era uno de los discípulos y recuerde que Cristo Jesús vino primero a ser discípulos y esa muchedumbre que le seguía. De igual manera, cuando Dios prepara a un discípulo y uno termina un discipulado, nos dice que apacentemos al rebaño, que le demos pan, que le demos comida, no física. Aquí son ejemplos terrenales para acomodar lo espiritual y para poder entender la palabra hoy. De hecho, cuando nuestro Señor Jesucristo va a padecer y va a ir a la cruz, agarró a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Dale pan a mi rebaño. Apacentar es tener. Entonces yo le voy a decir una cosa. Una ovejita hoy la tiene tranquila con esta palabra poderosa que diseñó los cielos y la tierra y ordenó todo. Y la vida de un ser humano que cree mediante un representante que está dando pan, que está dando la bendita palabra de Dios, está apacentando al rebaño con un pastor. Apacienta a mi rebaño. Entonces, esto que vamos a ver es simbólico. Entonces, a Felipe le dice, fíjate bien, ¿de dónde pues sacaremos pan para darle a comer a toda esta gente? Aquí también nos enseña que mientras un ser humano como Felipe no tenga el Espíritu Santo, va a acomodar o va a entender la palabra y las enseñanzas a lo terrenal, como lo vamos a ver, porque también es esa enseñanza. Y así, bendito hermano y bendita hermana, recuerde que bíblicamente nos enseña la palabra que el que nos da el entendimiento, que el maestro es Dios dentro de nosotros. Y para que Dios esté dentro de usted y este maestro esté dentro de usted, usted debe de ser un ser espiritual. Usted debe de crucificar la carne por fe. Usted debe de alejarse totalmente del mundo. Entonces, hasta entonces, porque ese es un requisito que nos pide el Padre, yo no lo puedo quebrantar, ningún ser humano puede quebrantar lo que ya está escrito. Esa es la entrada para poder tener el privilegio de poder escuchar la verdadera palabra de Dios y no del diablo disfrazado por medio de falsos representantes que se autodominan cristianos y que engañan a mucha gente. Entonces, vamos a ver cómo Felipe entiende la palabra de diferente manera. Dice, pero esto decía Cristo para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Cristo Jesús lo hacía para probar, para que nos diéramos cuenta que sin el Espíritu Santo, que sin Dios, no podemos comprender esta bendita palabra. Porque Cristo Jesús, todas estas historias vivas que estamos viendo aquí en su bendita palabra, estuvieron predestinadas por el Padre y por Cristo para dejarnos una enseñanza. No crea que cada día que se levantaba Jesucristo era algo
sin que lo haya planeado su Padre y Cristo antes de que viniera al mundo. Todos los acontecimientos que aquí se suscitan, Dios y el Padre lo manejaron para una enseñanza, para el amor y para vida eterna. Él ya sabía lo que tenía que hacer. Cristo ya sabía lo que tenía que hacer. Dice, Felipe le respondió, 200 denarios, y aquí estamos viendo cómo se comprende a lo terrenal las enseñanzas. Denarios era una moneda que se utilizaba en aquel entonces, como hoy el peso, los 20 pesos, los 5 pesos. Dice, le respondió, 2 denarios, le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Probablemente era lo que había en la canasta que Judas traía de la recolección de dinero en aquel entonces, y probablemente habían 200 denarios, y dice, Señor, son 5,000 personas, tenemos 200 denarios, no alcanza. Yo le digo, por ejemplo, también acomodando esto, como lo entendía Felipe, y cómo también lo podemos entender hoy nosotros. No sé en qué país vive usted, yo aquí vivo en México, yo le voy a poner el ejemplo de México. Pero si yo quiero hacer, por ejemplo, ahorita una fiesta para 5,000 personas, por lo menos, si quiero hacer un buen banquete, una buena comida, con vino, con comida, con postre, con esplendidez, porque Dios es espléndido, hablando de la comida espiritual, por lo menos me llevo unos 200 pesos por persona. Ahora, multiplique 5,000 por 200, pues es muchísimo dinero, es como 1,000,000 de pesos, yo creo, si no mal me equivoco, ¿no? Porque por 100 serían 500,000 pesos, no sé, eso, o 100,000 pesos, no, 5,000, 200 por 10 son 2,000, por 100 son 200,000 pesos, por 100, por 1,000 per sí, como 1,000,000 de pesos. Imagínense, entonces, yo creo que en aquel entonces, lo que tenían en la caja han de haber sido como unos, porque el denario era la moneda más de más baja denominación, han de haber sido unos 4,000 o 5,000 pesos. Señor, no, no alcanza esto. Recuerde cómo se comprendía la palabra. Bueno, entonces, ni siquiera alcanza para que cada uno de ellos tomase aunque sea un poquito. No alcanza. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, uno de los 12, ¿verdad? Le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanta gente? Mira, Señor, aquí hay un muchacho que nos sigue, que tiene en su canasta, que tiene 5 panes de cebada y pescadillos en un cestito, ¿verdad? Ahora, fíjese bien, vamos a ver qué enseñanza tiene esto. 5 más 2, 5 pececillos o 5 panes y 2 pececillos. 7. El número 7 habla de lo espiritual siempre. Recuerde, siempre de lo espiritual. Muchacho, la palabra de Dios nos dice que Dios es el que da el crecimiento, que nosotros empezamos como niños, como bebés. De hecho, hay una cita bíblica en Pedro en donde a los recién bautizados Dios les dice que decían como niños recién nacidos, la leche, no el pan, la leche espiritual no adulterada por la cual pueden crecer. Ahora ya también en Pedro nos habla de los jóvenes, nos habla de los muchachos, nos habla de los que alcanzaron un tamaño espiritual y bíblicamente los que conforme a los mandamientos y conforme al orden que Dios estableció en el discipulado, lo termina uno y empieza a tener un crecimiento
cuando empieza a practicar la palabra, entonces la palabra nos dice que una de las recompensas y de la herencia que tiene esa persona que llegó a ese nivel es que va a tener pan en su corazón, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y los dos pececillos representan el Evangelio, representa ir a pescar, representa que Cristo Jesús dijo, vengan porque los voy a hacer pescadores de hombre. Entonces, representa enseñar la palabra, dar de comer a las ovejitas los 5 panes, y los 2 pececillos representan que ese es el alimento espiritual. Ya recuerde que vimos anteriormente en la enseñanza de la samaritana, cuando sus discípulos fueron a traer pan físico y le decían, maestro, come, que él dijo, yo tengo otra comida que comer que ustedes aún no conocen todavía. Y efectivamente, todo esto que viene en la Biblia y que plasma Cristo Jesús con enseñanzas históricas reales, porque así sucedieron realmente, fueron como una imagen de lo verdadero, como una enseñanza con parábolas, con ejemplos terrenales, para poder entender hoy a lo que Cristo Jesús se refiere. Ahora, ya le digo, para tener yo en mi corazón hoy pan y pececillos, necesito un crecimiento. Necesito un crecimiento de Dios, necesito ser joven, y generalmente estos panes y estos peces los traían en canastillas, que la canastilla o el cesto, como lo vamos a ver, representa hoy el ser humano, representa el tabernáculo, representa mi persona, que yo, pues ahora sí que con fe he estado siempre bendecido en la cruz, y Cristo Jesús va llenando mi cesta de pan, va llenando mi cesta de poder para ir a pescar, y así es como debe de estar un joven espiritual el día de hoy, bendito hermano y bendita hermana. Ahora vamos a ver. ¿Pero qué es esto para que coman? Pero esto decía, dice en el versículo 8, uno de sus discípulos le dijo, aquí hay un muchacho que tiene, ok, bien. Dice en el 10, entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Las instrucciones se las da Cristo Jesús a sus discípulos, no a la gente. ¿Qué representan los discípulos hoy? El sacerdocio. Desde el Antiguo Testamento ya estaba constituido como una sombra así, bendito hermano. ¿Recuerden Éxodo? Dios le hablaba a Moisés, que Moisés representaba una figura venidera como una sombra de nuestro Señor Jesucristo, y Moisés hablaba a Aarón, que Aarón, simbólicamente como una sombra, representa hoy a la esposa, representa hoy a la mujer, representa hoy a la iglesia. De igual manera, si se fija, Dios le daba la orden a Cristo de lo que tenía que hacer, porque ya lo vimos, yo no he venido a hacer mi voluntad, yo he venido a hacer únicamente la voluntad del Padre, yo nada hago por mi propia cuenta. Entonces, esto quiere decir que Cristo Jesús estaba sujeto, y que todo esto que estaba haciendo era una orden del Padre para dejarnos una enseñanza viva. Y de igual manera, Cristo Jesús a la gente no le decía lo que tenía que hacer, sino a sus discípulos. A la gente únicamente le dijo a los discípulos, hagan recostar a la gente, que también tiene simbolismo. Porque cuando uno viene cansado, cuando uno ha trabajado en el mundo, cuando uno viene de Egipto, cuando uno viene, para que me pueda entender mejor, de un trabajo de albañilería, de un trabajo en la cantera o en las minas, que son trabajos muy pesados, después de 10 o 12 horas de trabajo arduo, lo que quiere uno es llegar a casa a recostarse, porque el recostarse representa un reposo, representa un descanso. Y efectivamente, bendito hermano y bendita hermana, venir a los pies de Cristo, subir la montaña y escuchar su voz y comer de su alimento, es un reposo, como dice
en el libro de los Hechos, que habla de un refrigerio también, que los que han creído en la piedra angular es un refrigerio para ellos, es un descanso, es un reposo, es encontrar un árbol en el desierto y agua. Ahora bien, los hizo recostar en mucha hierba. Mire, hermano y hermana, la hierba también tiene simbolismo, porque simbólicamente Dios nos dice que nosotros somos ovejitas. ¿Y qué es lo que come una ovejita? Una ovejita es feliz en un área donde hay hierba y donde hay agua. Y recuerde que también los ríos, los manantiales y las fuentes nacen y vienen de las montañas. Entonces, en una montaña, una ovejita es feliz porque en una montaña encuentra hierba y encuentra agua y encuentra seguridad. Porque en una montaña, abajo están los felinos, abajo, en una montaña está protegida. Entonces, todo tiene simbolismo. Recuerde que la bendita palabra de Dios nos habla siempre con simbolismos. Y efectivamente, una persona que sigue a Cristo Jesús y que viene a escuchar su palabra el día de hoy, hay un reposo. Pero aquí es una preparación simbólica, figurativa, porque sucedieron los hechos como nos los está narrando. Bueno, entonces hizo recostar en número de 5,000, dice en el 11, y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo los peces, cuanto querían. El Evangelio de San Mateo, de Lucas, es un poquito más expresivo en este versículo. En esos evangelios dice que tomando el pan, Dios oró a su Padre y que después de que dio gracias, lo partió y le dio a sus discípulos un canasto a cada uno para que fueran a repartir. Ahora, ¿qué vamos a aprender aquí? Porque vamos a aprender que los canastos iban llenos y que no se vaciaron y que hasta sobró comida. Yo me voy adelantando un poquito para que podamos entender. ¿Cuántos cestos eran de pan y de pececillos? Eran 12, que representa a los 12 discípulos y que representaba ya el sacerdocio, que una persona que escogida, ya no llamada, sino escogida por Dios, y que Dios le diera el segundo bautizo, que es ya el ministerio, entonces tenía que tener, o tienen que tener, dentro de su ser, alimento para alimentar a 5,000, a 10,000, a 3,000 personas el día de hoy con alimento espiritual. Para que podamos entender también. En el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, después de que reciben mediante lenguas de fuego la unción del Espíritu Santo, e inmediatamente después de recibir la luz y de recibir ese poder, vemos también a estos hombres cómo empiezan a imitar a Cristo y cómo el Espíritu Santo los empieza a guiar a lo mismo. Ahora, ¿qué es lo primero que hace Pedro? Pedro sale después de que recibe, y había una multitud de miles también, dice en el libro de los Hechos, de judíos. Y Pedro tenía el pan, tenía los pececillos, tenía la cesta llena, y en ese momento que Pedro dio su primer discurso y que dijo: ustedes mataron al autor y consumador de la fe y da testimonio de Cristo y da testimonio del Hijo de Dios, la gente se compugió, muchos de los judíos, y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes. En ese momento les dio un alimento que es el Evangelio, que son los pececillos. ¿Qué son los pececillos? Los pescó, eso estaba en la canasta de Pedro. ¿Cuántos pececillos dio? ¿Cuántos? Había una muchedumbre de gente también que se arrepintió. Y una vez que se arrepintió,
Entonces, los demás estos, que es la iglesia, empezaron a alimentar a esas personas con la bendita palabra de Dios durante todo el tiempo. Entonces, la Biblia es espiritual, bendito hermano y bendita hermana. Me adelanté un poquito para que podamos entender esta maravillosa enseñanza que muchos lo acomodan a lo terrenal y que muchos que son pastores de prosperidad y de cosas corruptibles y de cosas satánicas hablan y transquiversan la palabra como Felipe, que todavía no tenía el Espíritu. Y la transquiversan para enseñar que Dios te multiplica el refrigerador, que Dios te multiplica la comida, que Dios te multiplica el dinero. La bendita palabra nunca nos habla de las cosas corruptibles. De hecho, Dios nos dice que busquemos primeramente el reino de su justicia, que no me preocupe por el que voy a comer, por el que voy a vestir, que trabajando en la obra de Dios, Dios me las da. Pero bueno, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, dice aquí, y tomó Jesús aquellos panes, dice en el 11, y habiendo dado gracias al Padre, los repartió, porque Cristo Jesús es el pan de vida. Cristo Jesús es el que nos reparte a los que verdaderamente lo hemos seguido y lo hemos dejado todo, nos reparte a nosotros, nos da para ir a repartir a los que le siguen, a la muchedumbre que le siguen. Y los discípulos los repartieron entre los que estaban recostados. Así mismo, de los peces, cuantos querían. ¿Y cuántos querían? Porque Dios es un Dios y Cristo Jesús es un Rey que nos sustenta y que nos dijo, bienaventurado el que tenga hambre y sed de justicia, porque yo lo voy a saciar. Y aquí está, el que tiene hambre quedará saciado. Con el número 7, con la iglesia que Dios dejó. Así, bendito hermano, cuanto querían y pedían. De igual manera también, esto representa, yo le doy testimonio para que podamos entender bien todo esto. A mí me ha tocado, gracias a Dios, pocos, muy pocos el día de hoy, pocos de la muchedumbre que escucharon la voz de Cristo, que subieron la montaña, o sea, se bautizaron, pero no para todos es la salvación como lo vamos a ver, pero se ha visto hermanos que tienen hambre y me dicen, hermano, ¿y podría aumentarme una hora más? ¿Y podría aclararme dudas? ¿Y podría sentarse conmigo a darme más y hablarme del libro de Job? ¿Hablarme, por favor, del libro de Primera de Reyes? ¿O hablarme de Habacuc? ¿O hablarme de Ageo? O por favor, hermano, ¿me puede? Usted ya leí todo el libro de Jeremías, si no, ¿me puede, por favor? Entonces, nosotros, como los discípulos, debemos de tener la canasta llena, que es mi cuerpo humano por dentro, para saciarlos y para que todo lo que pidan, dejarlos satisfechos y se queden sin hambre. Por eso mandó a sus discípulos, y eso, bendito hermano y bendita hermana, es la enseñanza que Jesús nos deja mediante estas, se pueden decir parábolas, aunque no está constituido como parábola, pero para mí es una parábola. Como yo le dije cuando Dios me permitió hacer la enseñanza de las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, yo le dije, hay muchas otras más que no son consideradas como parábolas y que no tienen el sustituto como parábola como esta. Pero bueno, ya iremos nosotros discerniendo y viendo poco a poco mediante el hambre que usted tenga y mediante el tiempo que usted esté dispuesto a darle a Cristo Jesús para que pueda entender y aprender todos estos misterios que Cristo Jesús nos viene a enseñar con ejemplos terrenales. Dice, y cuando se hubieron saciado, la gente dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Desde el Antiguo Testamento, bendito hermano y bendita hermana,
ya también como una sombra de lo que iba a venir cuando Dios sacó al primer pueblo de Egipto, de la opresión, refiriéndonos al maná, que tiene una concordancia con el pan de vida, con la palabra de Dios. Él les decía que salieran todos los días a recoger lo que pudieran comer, pero que no recogieran de más, que no recogieran de más y que no lo guardaran al día siguiente, que lo recogieran, que no recogieran de más, que únicamente lo que comieran, todo lo que quisieran comérselo y que no dijeran esto es para mañana, ya con un simbolismo también. Aquí de igual manera, cuando los sobrantes que representan hoy, bueno, que lo que no le pude ya dar de comida o de enseñanza a una ovejita durante 3 o 4 horas o 1 hora, según el hambre que vaya teniendo, no me quede yo, si me quedé para seguirle dando una enseñanza, que lo recoja para que el día de mañana se lo dé. Que no se desperdicie nada, ninguna enseñanza de la bendita palabra. Que un representante tiene el mandamiento de Dios a una ovejita que viene con hambre y que persevera de enseñarle todas las cosas que Cristo Jesús nos vino a enseñar a nosotros. Así se lo dijo Cristo Jesús a sus discípulos una vez que Cristo Jesús padeció y resucitó y se apareció a estos varones que lo siguieron y los convirtió en apóstoles mediante la presencia del Espíritu Santo. Les dijo, ahora vayan a todo el mundo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, súbanlos a la montaña y enséñenles y denles de comer. Y enséñenles todo lo que yo les vine a enseñar a ustedes. Vayan a todo el mundo, los pececillos, vayan a pescar. Y luego enséñenles todas las cosas, digo Cristo, todas las cosas que yo les vine a enseñar a ustedes. Yo por eso, bendito hermano y bendita hermana, no predico ni alabo a Pablo, ni alabo a Pedro. Estos hombres, ¡ay, cuánta revelación tuvieron! No, hermano y hermana, ellos simplemente fueron seres humanos, como yo y como usted, que creyeron y que Dios los bendijo y la gloria se la doy a Dios. Porque todos tenemos las mismas promesas. Porque cuando está diciendo y enséñenles todo lo que yo les vine a enseñar a ustedes, es que un verdadero varón que tiene hambre y tiene sed puede llegar, según el don que Dios le haya dado, puede llegar a la estatura del varón perfecto y tener la bendita sabiduría que estos hombres también tuvieron, pero por la entrega, por la cruz, por la fe, si es que seguimos sus pasos. Así que yo quiero decirle también para que podamos fortalecer este bendito versículo, que en su momento, cuando Dios me llamó por su bendita gracia y por su bendita misericordia, tuve un corazón crédulo en donde empecé con hambre y empecé a desear como recién nacido la leche, porque un niño pide leche cada hora, cada 2 horas. Así una persona que se va acercando al cristianismo, si no se le da de comer 5 o 6 horas diarias, muere o se enferma. Por eso hoy está la apostasía. Por eso hay pocos cristianos que no están en la verdad. Y una vez que ya me desteté, que se me habló de los primeros rudimientos, que son los bautizos, que es la cruz, que es la imposición de manos, que es el camino, luego se me empieza a dar comida espiritual, que es para poder amar a mi prójimo y que es precisamente para poder hacer ya las cosas en el campo de Cristo Jesús. Entonces, ahí vamos viendo todas las concordancias que hay en la Biblia del maná y de recoger, porque dice, recojan todo lo que sobra para que no se pierda nada. Porque la bendita palabra de Dios no debemos de desperdiciar una sola enseñanza. Por eso aquí estamos leyendo libro con libro, así me lo ha puesto Dios, ya leímos Eclesiastés, bendito y alabado sea Dios, estamos con la enseñanza de San Juan, ya vimos quitando el velo de Dios con muchos versículos bíblicos, ya vimos las parábolas de nuestro Señor Jesucristo, ya vimos también Jesús Dios o el Hijo de Dios, y ahí está que no se desperdicie nada. Yo tengo el mandamiento de dar la palabra todos los días, que si usted quedó satisfecho el día de hoy con 1 hora,
pues mañana vuelva a tener hambre y me vuelva a ver. Y que si usted tiene hambre y quiere 2 o 3 horas, ya le dije que hay más enseñanzas y también lo puede hacer. Que también me puede hablar por teléfono y pasar a las enseñanzas telefónicamente cuando yo doy aquí la bendita palabra en este lugar donde Dios me ha establecido, que le digo los horarios por cualquiera que se quiera interesar y quiera escuchar telefónicamente la bendita palabra de Dios. La palabra de Dios aquí se da de 8 a 9 de la mañana, de 2 a 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde, de 7 a 8 y media de la noche, todos los días. Entonces, me pongo a sus pies para el que tenga hambre. Entonces, eso es recoger, que no se pierda nada para el día siguiente o cuando vengan, darles y terminar de concluir una enseñanza. Luego dice, y recogían pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Está. Comieron y todavía sobró. Esto quiere decir que un representante debe de ser un almacén o debe de ser un refrigerador para que lleguen y lo abran y saquen y saquen y saquen y usted siempre esté lleno, 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 como los graneros también, que José, el soñador, ya como una sombra, en los tiempos de las 7 vacas flacas y de las 7 vacas gordas, que hubo el hambre en Egipto, pero que José tenía alimento para alimentar a todo aquel que se acercara y pidiera grano. De igual manera, Cristo Jesús es el pan de vida, Cristo Jesús nos sacía, Cristo Jesús no nos deja con hambre, Cristo Jesús a los verdaderos representantes que lo han seguido conforme a su bendita palabra, nos llena las cestas y nos pone tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento y todos los días podemos dar alimento a todas horas sin que se nos acabe esta bendita palabra de Dios. Yo espero, bendito pueblo de Dios, que le maraville la palabra cuando se acomoda a lo espiritual. Toda esta bendita enseñanza de las riquezas y le dé gloria a Dios con fidelidad. Dice entonces, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo, pero no, le voy a decir porque vamos a ver más adelante, no, por haber creído en la cruz, porque vamos a ver más adelante cuando Cristo Jesús les predica el precio, sino por lo que vieron. Recuerde que todavía eran seres carnales, que todavía estaban acomodando estas enseñanzas y estos milagros a lo carnal, como cuando sanaba un ciego o levantaba un paralítico, la gente no entendía la sanación y las maravillas que iban a venir mediante el poder de Dios después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, esto también nos deja enseñanza, porque yo le voy adelantando. Lo que vamos a ver mañana, porque no creo que me vaya a alcanzar el tiempo para proseguir, primeramente Dios, vamos a ver que mucha gente hoy se acerca a querer seguir a Cristo por milagros físicos. Porque ahorita, por ejemplo, que el planeta Tierra está en su mayoría con hambre, ya proféticamente, con aflicción, con angustia, pues andan buscando predicadores que les prediquen de comida terrenal, que les prediquen de dinero, que les prediquen de trabajo y se maravillan y dicen, este pastor que ha multiplicado y que nos habla de llenarme el refrigerador y que nos habla de llenarnos las bolsas, este lo reconozco como un verdadero profeta. Porque vamos a ver que esta gente que dijo esto, después ya no siguió a Cristo Jesús. Mañana primeramente, porque vamos a concordar todo esto. Bueno, entonces dice aquí, pero entendiendo a Jesús que iban a venir para apoderarse de él
y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Y también esto es muy importante porque la gente empezó a buscar a Cristo cuando vieron ese milagro para hacerlo rey, ellos mismos. Como en el Antiguo Testamento, en el tiempo de los reyes, el mismo pueblo los escogía a veces, sobre todo cuando se dividió el reino en Israel y Judá. Los de Israel muchas veces escogían y decían, este es nuestro rey, y lo ponían por rey. Recuerde, bendito hermano y bendita hermana, y aquí puede haber un versículo en donde puede hablar contrariamente y que se puede contradecir la bendita palabra, porque muchos dicen que se contradice, porque cuando Jesús dijo, yo soy el Rey de Reyes y Señor de Señores, yo soy Rey, ¿cómo es posible entonces que aquí, en este versículo, no se haya dejado hacer Rey de los judíos? Bien, el que lo hizo Rey para empezar es su Padre. Y Cristo Jesús todavía no se ganaba, escúchalo bien, todavía no se ganaba esa corona de vida y ese ministerio de su Padre. Porque Cristo Jesús tenía que terminar una carrera aquí, y mientras estuvo en esa carrera, aquí fue un sirviente, aquí fue un siervo, aquí fue alguien que bajó humildemente, no como rey, sino como maestro, como apóstol, como sumo sacerdote, a enseñarnos el camino de Dios. Y una vez que Cristo Jesús concluyó, entonces su Padre lo sienta a la diestra en su trono, lo corona y lo hace Rey de Reyes, Señor de Señores, lo exalta una vez que se humilló y nos dice, les he dejado el camino para que así como yo hice, ustedes también hagan. Porque todo el que se humille será exaltado. Porque todo aquel que siga mi camino y que se humille aquí abajo y no se deje hacer rey como muchos pastores, como muchos representantes que se dejan adorar, que se dejen, yo no voy a hablar del catolicismo, sino voy a hablar del cristianismo. Hay muchos que aquí, por los milagros, por lo que predican, la muchedumbre los quiere hacer reyes, los reconocen como verdaderos profetas por hablar de lo terrenal, por tener el poder y engañar a la gente y multiplicarles y darles trabajo y eso, porque eso sí lo hace Satanás, para engañar a la gente, y piensan que es Cristo, piensan que es Dios, entonces los hacen reyes. Porque no te metas con mi pastor, no te metas con mi apóstol, y los hacen como dioses. Entonces, Cristo Jesús nos deja una enseñanza, bendito hermano y bendita hermana, que Él se escapó, que Él se fue a un monte porque la gente no entendía. Y las enseñanzas lo querían hacer rey en ese momento. Bien, yo espero que vaya entendiendo toda esta bendita palabra que Cristo Jesús nos está enseñando. Versículo 16. Al anochecer, pues ahí se pasó todo el día. Esta enseñanza fue de todo un día en el monte. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar después de la multiplicación. Recuerde que Jesús había ido a un monte solo a orar. Se había apartado de sus discípulos, se había apartado de toda esta gente y se había ido a un monte. Ahora, sus discípulos después descendieron del monte al mar. Y también el descender siempre tiene representación, porque si usted está en el monte y es una persona que está en la cruz, pues muchas veces tenemos que descender, no de la cruz, pero sí tenemos que descender a predicar abajo, a predicar en el mar, a predicar en el mundo. Bien, el mar simbólicamente, y yo le puedo dar una enseñanza más amplia cuando guste, que la Biblia es simbólica, que nos habla siempre con parábolas. El mar, recuerde que representa el mundo. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Ahora bien, la barca, bendito hermano y bendita hermana, representa que mientras nosotros no podamos tener la fe, el poder y la espiritualidad para poder caminar en el mar, necesitamos. La barca representa
El discipulado representa simbólicamente algo que nos protege de no hundirnos. Algo que es seguro, que es la diestra de Dios, que es el poder de Dios, hasta que podamos dejar la barca y podamos caminar en el mar. Porque es lo que vamos a ver también, que Jesús va a andar sobre las aguas, va a andar sobre el mar. Por eso siempre me adelanto un poquito para que pueda entender. Estos se estaban discipulando todavía, suben para cruzar de un lugar a otro. Ahora, un verdadero siervo, un verdadero hombre que ha alcanzado la estatura del varón perfecto, le voy adelantando un poquito para mañana, el caminar en el mar es que bajo mis pies esté Satanás y toda la mesa de Satanás que me quita tiempo para consagrar mi vida. Y creo que si usted tiene oídos para entender, todo lo que me quita tiempo y es vano, que es desde el Facebook, desde el Internet, la tecnología que ha subido de punta cola, los deseos de la carne, los pasatiempos, todas esas cosas no son de Dios. Todas esas cosas están abajo en el mar. Comercios, revistas, para que pues en mis ojos decía las cosas, como en Eclesiastés vimos, ¿verdad? Todo lo que desearon mis ojos, me lo complací, me lo metí, me lo di. Bueno, entonces, por eso Cristo Jesús dice, la mirada puesta arriba, precisamente para que no nos hundamos en el mar, para que no nos hundamos en todas esas seducciones y toda esa mesa que está inundada, porque en el mar hay miles de caminos que Satanás pone, por si no me llama la atención una cosa, es otra cosa, pero mediante la fe y mediante el poder de Dios, como dijo Pablo, yo golpeo mi carne y la pongo en servidumbre. Ahora Satanás no me gobierna. Llegar a la piedad, porque el que pueda gobernar su lengua y gobernar todos estos miembros, ha alcanzado la estatura del varón perfecto, y caminar en el mar es alcanzar la estatura del varón perfecto, alcanzar una espiritualidad, alcanzar ser de arriba y no ser de las profundidades, no ser de abajo. En Apocalipsis también hay a una iglesia en donde Dios le dice, oh, has caído hasta las profundidades, hasta lo más profundo. Recuerde también que el primer pueblo, Dios abrió el mar Rojo para que pasaran en seco. De igual manera, hoy en el Nuevo Testamento, con el poder de Dios, no me abre el mar, pero en este nuevo pacto me pone en seco el mundo para que yo sea un ser que con las alas del gran águila, el mundo está acá, los deseos de la carne están acá, y yo pueda caminar volteando hacia arriba mediante el poder de Dios. Bendito hermano, bendita hermana, bendito pueblo de Dios. Se nos ha ido la hora. Yo deseo de todo corazón que cada enseñanza que Dios me está permitiendo toque su corazón. Yo he orado a Dios día con día para que me permita hablar la verdad, el verdadero camino, y para que pueda haber entendimiento a todos aquellos que vienen con temor y que realmente han creído en la resurrección. Que la gracia y la paz se queden con ustedes, y si Dios quiere, hasta mañana.